Irradiando un fuerte destello de su cuerpo, Jiren intenta desesperadamente atacar, pero no consigue darle ni un solo golpe. Siendo atacado con una velocidad excelsa, todos los dioses de la destrucción quedan maravillados. Goku ha alcanzado la denominación total del Migate no Gokui, adquiriendo un tono plateado en sus ojos y su cabello. Es por ello que hoy les traigo el proceso de cómo realicé a Goku Ultra Instinto dominado. Mi nombre es John de Dibujemos A y sin más acompáñenme en la realización de este dibujo. Ok amigos, para comenzar vamos a dividir nuestra hoja en 4 partes iguales y esto nos servirá para posicionar nuestro personaje. Les menciono que luego de ello voy a utilizar una tapa que mide aproximadamente 2 centímetros. Vamos a trazar una línea de 8 centímetros aproximadamente, colocamos la tapa y realizamos la circunferencia. Vamos a dividir nuestra circunferencia como es de costumbre en 4 partes para poder establecer lo que son los ojos, nariz y boca. Recordemos que habrá pausas en el video y esto va a corresponder a las medidas que estoy tomando para poder realizar los demás detalles del personaje, para que quede proporcionado. Les recuerdo que estoy utilizando un bloc de dibujo de 34.3 por 28 centímetros de la marca Caribe Colegial. Y bueno, vamos a ir realizando todos esos detalles de Goku. Les recuerdo que en mis anteriores videos he estado aplicando o explicando cómo utilizar el dibujo mediante medidas. Hay muchas formas de dibujar, a través del canal lo he estado explicando, así que bueno, vamos a continuar con el proceso. Bien, aquí más que todo me estoy enfocando en realizar el boceto lo más rápido posible, ya que quiero enfatizarme más que todo en el coloreado, ya que hay muchas personas que tienen miedo de colorear sus dibujos. Como podrán apreciar, la mayor parte de la estructuración de las proporciones del dibujo la estoy realizando mediante la cabeza, así que voy tomando las medidas para realizar los mechones de Goku, la cual están semi levantados, así que voy tomando las medidas para que el personaje quede proporcionado en cuanto a cabello, no quede muy largo. Les recuerdo que no hay que presionar mucho el lápiz para que en el momento de que borremos, si hay algo que tengamos que corregir, no quede muy marcado. Y estoy utilizando un lápiz intermedio que es HB, ya que las minas que compré Premiere no me sirvieron para nada, no rayan muy bien y lo que hace es marcar mucho la hoja. Por cierto, hablando de eso, yo anteriormente hice un video con relación a la situación del país para poder adquirir los materiales, así que le dejaré el link en la parte superior derecha para que puedan ver el video si no lo has visto. Continuamos con el proceso y voy tomando las medidas con relación a los pectorales. Como podrán apreciar, son en forma ovaladas, ¿ok? Y la estructuración de la parte de los hombros a través de la medida correspondiente a la cara. Porque la medida que estoy tomando va a corresponder a la parte de lo que son los abdominales, que por cierto son 6, las cuales 2 no van a ser muy visibles. Y bueno, realizando la parte de lo que son los brazos. Ok amigos, aprovechando la oportunidad voy a enviar unos saludos. Un saludo para nuestra amiga Carminia, un saludo para Evelyn Jocelyn Zamora,
Un saludo para los integrantes de la página de Dragon Ball por siempre, que son José Alberto, Candy, Facha, Roberto Velázquez, Mec Dixon Salvatore, Luna Edith Sánchez, Juan Manuel Velázquez y Bills. También quisiera recomendar a ciertos canales que he estado viendo su contenido y son muy buenos, y en algunos de ellos he tenido colaboraciones. Así que un saludo para nuestro amigo Rizzi Italy, un saludo para nuestro amigo del canal Chapa Dibuja, un saludo para nuestro amigo William Sarts, un saludo para nuestra amiga Keonice 11. Así que en la descripción estarán los links de tanto de los grupos como de los canales, así que si visitas los canales mencionados, diles que va recomendado de mi parte. Bien, ya estamos tomando entonces las proporciones del brazo izquierdo, ambos con los puños cerrados. Bien, estamos tomando la distancia con relación a la parte de lo que es el kimono y realizar las respectivas arrugas correspondientes a nuestro personaje de Goku. No se va a visualizar toda la pierna, simplemente parte de ella. Vamos a realizar las respectivas marcas del cabello y bueno, no se nos puede olvidar pasar el estilógrafo. Estoy utilizando un marcador punta extra fina de la marca Sharpie. Y vamos a borrar entonces todo el dibujo. Voy a realizar unos efectos con relación a piedras y desgarre de la parte del traje. Borramos todo y entonces pasamos a la parte interesante. Voy a utilizar los colores Prismacolor que mostré en el video de la crisis económica en Venezuela. Así que comenzamos y voy a explicar que hay que realizar el coloreado de oscuro a claro. ¿Okay? Bueno, aquí no tomen en cuenta todavía, más adelante voy a explicar un poco más detallado cómo será el proceso. Bien, para comenzar vamos a utilizar lo que es el color negro y vamos a dar sombra a todo el personaje. Mayormente lo establecemos con el color negro para dar profundidad y en este caso pues quede mejor sombreado el personaje. Vamos a utilizar el café oscuro, en este caso sin presionar, y luego el café siena. Vamos a pasar el café oscuro en las partes, en las zonas más claras, para reforzar un poco, ya que el personaje tiene como especie de tres sombras. Y como podrán apreciar, los colores los estoy aplicando de manera circular. Así que si quieres realizar un tipo de dibujo de esto, tiene que llevarse algo de tiempo. Por lo menos a mí me llevó 3 horas y media en realizar este dibujo. Tomando en consideración que mi cámara tarda 40 minutos en cargar. Bueno, vamos aplicando entonces el café siena, como podrán apreciar, y vamos haciendo una especie de degradado. Luego el naranja, pero esto lo vamos a aplicar tanto en las zonas oscuras como en las claras. De esta manera voy aplicando los colores para que se mezclen entre sí. Bien, vamos a aplicar entonces el color rosado claro en las zonas más claras, ¿ok? Y vamos a presionar en las zonas más oscuras para poder cerrar esos puntos blancos. ¿Ok? Aplicamos el rosado claro como el... y repetimos el proceso. Vamos a utilizar el blanco para mezclar y solamente vamos a presionar en las zonas claras para difuminar y mezclar los colores.
Pueden repetir el proceso tantas veces sea necesario como ustedes desean que quede perfectamente su dibujo. Vamos a aplicar el café oscuro. El azul copenaje en la zona de lo que son las muñequeras, el azul celeste y el blanco para la zona más clara y difuminar. Aplicamos el negro también en el resto del kimono y el traje, y es prácticamente el mismo proceso que se va a llevar en todo el dibujo. Ok, igualmente para los desgarres de la ropa que están en el aire, hacemos el mismo procedimiento. Aplicamos el café siena para poder mezclar los colores con el color naranja. Y el negro, bueno, para aplicar las sombras del pantalón. El proceso es similar, lo único que va a cambiar en este caso el color naranja. Se va a aplicar el negro, el café oscuro y el café siena. Bien, aplicamos entonces el color naranja y en este caso vamos a presionarlo en todas las partes, tanto en las zonas oscuras como en las claras. Y bueno, hay unas partes que quedaron en blanco, esas vamos a pasar un poco del color blanco. Repetimos el mismo procedimiento para la parte del cinturón. Recordemos que el dibujo le da vida tanto a la sombra como a la iluminación, así que hay que respetar estas normas. Utilizamos el borrador para dar un efecto de iluminación. Aplicamos lo que es los colores para el cabello, un gris oscuro en las zonas más oscuras. Y vamos a delinear también el cabello con el gris oscuro. Ok, el gris oscuro es impresionar en la segunda sombra. Y el negro para hacer un delineado. El gris claro presionamos solo en las zonas oscuras. Bien, vamos a utilizar el plata y presionamos solamente en las zonas oscuras. En la zona más clara simplemente sobrepasamos un poco para luego pasar al siguiente color, que va a ser el blanco, la cual va a ser el difuminado y va a quedar ese efecto chulo de plateado del cabello de Goku. Okay, como podrán apreciar, utilizamos entonces el blanco para difuminar. Bien, para las rocas simplemente apliqué lo que fue café, café siena y blanco. Y el negro, por supuesto. Negro para profundizar un poco más piel de Goku. Esto genera un efecto de profundidad. Aplicamos negro y rojo carmesí en forma de raya para hacer el efecto de raspones. Esto lo vamos a aplicar en ciertas partes del torso de nuestro personaje. Ok, para lo que es el pantalón también vamos a aplicar un poco de negro y café siena. Hay unas ciertas magulladuras. Bien, vamos a utilizar el sacapunta, o sea, las puntillas que utilizamos de los colores, y vamos a derramarla totalmente en lo que es la hoja y vamos a difuminar. Utilizamos el exacto o navaja o cúter para poder dar punta a lo que es la parte del color negro para dar más profundidad y hacer el efecto de aura. Ok, utilizamos entonces el borrador blanco para dar efecto de iluminación. Luego voy a sacar punta al azul copenaje y vamos a difuminar con lo que es una servilleta o papel higiénico. Ok, sacamos puntilla al morado y vamos a hacer el mismo efecto de difuminado. Y el azul celeste para que quede ese degradado.
Ok, utilizamos entonces el borrador blanco para dar efecto de iluminación y bueno, con un Posca o corrector de bolígrafo hacemos los puntos blancos para que quede ese efecto chulo. Bueno, colocamos nuestra firma personal y ya hemos llegado al final de este dibujo. Espero que les haya gustado, amigos. Recuerden darle like, comentar y bueno, me gustaría saber acerca del final de Dragon Ball Super. Sabemos que hay más expectativa en cuanto a una nueva entrega, a una nueva serie que va a salir. Se menciona de una película próximamente para este año, a final de este año. Quisiera que compartieran este video para que lo puedan ver más personas y así pues ayudarme a obtener más seguidores en el canal. Bueno amigos, con esto me despido. Esto será hasta una próxima edición.